Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Continuamos con el tema de la defensa de los derechos fundamentales. En el capítulo anterior vimos los organismos que protegen estos derechos, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que rige para nuestra región. Hoy hablaremos de las masacres y demás demandas que ha perdido el Estado colombiano a través de muchos años. En primer lugar, digamos que las masacres en Colombia son bastante antiguas, ya que desde el año 1919 se presentó la primera, que se llama la masacre de los sastres. Los sastres eran algunos artesanos que se opusieron a la importación de uniformes o de telas para el ejército colombiano por parte de Estados Unidos, siendo el presidente Marco Fidel Suárez. Y el 16 de marzo de ese año, 1919, hubo una gran manifestación que dio como resultado la muerte de 20 personas y 15 heridas. Esa fue la primera masacre como tal. Luego hay otra muy importante que es la masacre de las bananeras de diciembre del año 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena. En este caso fueron empleados de la United Fruit Company, que era una empresa americana dedicada a la exportación del banano, que hicieron una huelga. Se calcula que más o menos 25.000 empleados se manifestaron y no se ha calculado con exactitud el número de muertos. Parece que fueron cerca de 1.800 trabajadores que murieron por parte del Ejército Nacional. El presidente era el conservador Miguel Abadía Méndez. Hay que indicar que Estados Unidos estuvo presionando para que se velara por los intereses de esa compañía americana e incluso llegó a amenazar con la invasión a Colombia a través de su cuerpo de marines si el gobierno colombiano no accedía a sus pretensiones. Entre 1939 y 1971 hubo 11 masacres con aproximadamente 2.164 muertos. Esto fue antes del auge del narcotráfico y el paramilitarismo. Recordemos que este video pues, es eminentemente jurídico y se refiere a demandas contra el Estado, es decir, es un enfoque legal. En este año de 1939 comenzaron las primeras masacres. La primera fue la de Gachetá en Cundinamarca. Voy a leer solamente las más graves porque son pues muy abundantes. Nos vamos a referir a las que dejaron desafortunadamente mayor número de víctimas. Por ejemplo, en 1949, la masacre de los Tinigua en el Meta, que dejó 300 víctimas. En 1952, la masacre del Líbano por parte del Ejército Nacional, que dejó más o menos 1.500 víctimas, aunque no se ha calculado con exactitud. El departamento del Tolima tuvo muchísimas masacres, pero esta fue una de las más graves. En 1962, la masacre de la Cayetana en Toro, Valle del Cauca, que dejó 34 víctimas a manos de un delincuente que llamaba Conrado Salazar. Tenemos entre 1986 y 1994 la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca, perpetrado por militares y paramilitares que dejaron una cifra de 342 víctimas de homicidio. También tenemos como graves la masacre de Tacuello en Cauca en el año 1985 con 164 víctimas, propiciada por el comando Ricardo Franco. Tenemos posteriormente la masacre de Pueblo Bello en 1990, 43 víctimas por parte de paramilitares. Luego la masacre de la Chinita en 1994 en Apartado, Antioquia, con 37 víctimas por parte de las FARC, Ejército del Pueblo. En 1997 también la masacre en Mapiripán en el Meta por parte de la AUCEP con 49 víctimas. Y un año después, en el año 98, masacre de Machuca en Segovia, Antioquia, por parte del ELN con 84 víctimas. En el año 2000, la masacre del Salado con más de 200 muertos por parte de las autodefensas. En el año 2001, la masacre del Alto del Naya en el Cauca con 40 víctimas por parte de la AUCE. En el 2002, la masacre de Bojayá en Chocó por parte de las FARC
en la que hubo aproximadamente entre 74 a 119 muertos, porque hay muchos desaparecidos. Como veremos después, el Estado colombiano fue condenado administrativamente por esta masacre. También en el 2004, la masacre de Flor Amarillo y Cravo Charro en el Arauca por parte de las autodefensas con 21 víctimas. En el 2004, la masacre de La Gabarra en norte de Santander con 34 víctimas por parte de las FARC-EP. Otra muy grave fue la del 2009, la masacre de indígenas Agua en Nariño por parte de las FARC-EP con 27 víctimas. Bueno, y las demás pues tienen 10, 15, 20, 18. Suma pues la cifra que dimos al principio y es bastante grave. En total, según el informe Basta Ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad del año 2013, por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y el 2012 se registraron 1.982 casos de masacres en Colombia que dejaron 11.751 víctimas, realizadas por varios actores armados. Por ejemplo, los grupos paramilitares realizaron el 58.8%, la de guerrillas el 17.3%, la fuerza pública el 8%, grupos armados no identificados el 14% y un 1% la unión de militares y paramilitares. Veremos a continuación cuáles han sido las condenas al Estado colombiano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer fallo tiene que ver con el caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia, proferido el 8 de diciembre del año 95, en hechos sucedidos en el año 89 en Guaduas, municipio de San Alberto Cesar. La segunda sentencia tiene que ver el caso Las Palmeras, en hechos sucedidos en el año 91, pero el fallo es del año 2001. El tercer pronunciamiento de la Corte Interamericana contra Colombia es el caso de los 19 comerciantes que fallecieron en el año 87, al parecer por paramilitares, y el fallo es del 5 de julio del 2004. La cuarta sentencia contra Colombia es el caso Gutiérrez Soler, de septiembre 12 del 2005. Este señor fue obligado a firmar una declaración en que aceptaba unos cargos de extorsión por parte de la policía, lo que suscitó la condena contra el Estado colombiano. El quinto fallo es el caso o masacre de Mapiripán en el Meta del 15 de septiembre del año 2005, según el cual el 20 de julio del año 97 en Mapiripán un grupo paramilitar mató a varias personas entre 20 y 47 y creo pues muchas personas que tuvieron que exilarse y lo hicieron con ayuda de militares colombianos. El sexto caso o condena es la masacre de Pueblo Bello del 31 de enero de 2006 en hechos sucedidos el 13 de enero del año 90, en el cual 60 paramilitares aproximadamente entraron a ese corregimiento en Turbo, departamento de Antioquia, y secuestraron a 43 personas que consideraban que ayudaban a la guerrilla. La séptima condena tiene que ver con la masacre de Ituango, sucedida entre los años 96 y 97, y la condena es del 1 de julio del año 2006 y se refiere a la muerte de 19 campesinos. Hay que anotar que el 31 de mayo del 2018 la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como crimen de lesa humanidad varios de estos casos que hemos mencionado, que incluyen también la masacre del Aro, y dijo algo muy importante, y es que estos casos no prescriben, es decir, el tiempo no extingue ese derecho que tienen las víctimas para reclamar el resarcir ese perjuicio que hayan recibido. Entonces, ese es un dato muy importante desde el punto de vista legal, la no prescripción, ya que en las demás jurisdicciones existe el concepto de prescripción por el cual se extingue un derecho cuando no se acude a la jurisdicción ordinaria. En este caso, se puede demandar ante el Consejo de Estado, pues comenzando por los juzgados y tribunales administrativos, y finalmente la última palabra la tiene el Consejo de Estado cuando se trata de la responsabilidad del Estado por estos actos.
La octava condena es la de la masacre de La Rochela, mayo 11 del 2007, en la cual 12 funcionarios judiciales fueron asesinados el 18 de enero del año 89. Ellos iban a investigar precisamente otra masacre que fue la de los 19 comerciantes que habían sido asesinados por las autodefensas. Tenemos también la masacre de Bojayá en el Chocó, en la cual murieron entre 74 y 119 personas en el año 2002 por parte de las FARC. El Estado colombiano fue condenado administrativamente, es decir, por un juzgado administrativo de Quibdó por estos hechos. El noveno caso es la sentencia del caso Germán Iscue Zapata contra Colombia, que el fallo es de 4 de julio de 2007 y en hechos sucedidos el 1 de febrero del año 88 en el resguardo indígena de Jambaló en el Cauca. La décima condena es del 27 de noviembre del 2008, que se llama el caso Valle Jaramillo, en el cual la comisión condenó a Colombia por la muerte de este defensor de derechos humanos en el año 98. El undécimo caso es el de Manuel José Cepeda Vargas contra Colombia, con sentencia del 26 de mayo de 2010 por hechos del 9 de agosto de 1994. Caso duodécimo fue la sentencia del 3 de septiembre del 2012, caso Vélez Restrepo, en la cual este periodista, que era un camarógrafo y que cubría unas noticias en Morelia, departamento de Caquetá, pues fue amenazado y tuvo que exilarse. Es decir, el exilio fue el único camino que tuvo y el proceso pues dio como resultado la condena a Colombia. La última sentencia es del año 2012 en el caso de la masacre de Santo Domingo, en el cual el 13 de diciembre del año 98 y en el municipio de Arauca hubo la muerte de 17 personas, entre las cuales había 6 niños. El Estado colombiano fue condenado. Hace pocos días terminó un juicio contra Colombia por las masacres contra la Unión Patriótica, en la cual la Corte Interamericana encontró la muerte de más de 6.000 víctimas del año 84 y hasta ahora, o sea, por 20 años, eh, encontrando pues que el Estado era responsable. Otros casos son como el Palacio de Justicia, en el cual se pretenden 24 millones de dólares por parte de las víctimas. En diciembre de 2018, por la muerte de 6 jóvenes bajo la modalidad de falsos positivos, ya hubo una condena por parte de este mismo tribunal que condenó también al Estado colombiano. Recientemente, la JEP presentó como cifra de falsos positivos la de 6.402 durante los gobiernos del señor Uribe entre el año 2002 y 2008. También podemos decir que estas cifras de condena son astronómicas. Solo por 11 procesos en la Corte Interamericana y Colombia ha tenido que pagar un total de 24.838.500 dólares por estas condenas. En 966 procesos, Colombia es el país con más peticiones y casos abiertos a trámite en la Comisión Interamericana, de acuerdo con un informe que divulgó la Agencia Jurídica del Estado, que es una entidad pública, la cual dice que el 24% de todos los procesos en trámite de la Comisión Interamericana corresponden a Colombia. También dijo esta entidad que hay otros casos que se están tramitando en este momento. Por ejemplo, no todos son masacres. También tenemos el caso del senador Gustavo Petro, quien ganó una condena ante ese tribunal y cuando fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá por la Procuraduría General de la Nación, en ese caso de Alejandro Ordóñez. Y también hay otros casos de limitación en la libertad de expresión de periodistas. También la misma Agencia Nacional del Estado de Defensa Jurídica del Estado dice que al 5 de junio del 2020, ante la Comisión había 2.993 peticiones presentadas contra Colombia, de las cuales 1.828 están en la etapa de registro. Actualmente el Estado colombiano, por todas las demandas que tiene, tanto afuera como adentro, suman 333.000 demandas con muchas pretensiones. En la 49ª Asamblea de la OEA en Medellín, el presidente Iván Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo colocaron como candidato a esa comisión interamericana al señor Eber Bustamante, pero fue vencido en la votación y con esto pues se considera que
dicha corte pues continúa con esa defensa de los derechos fundamentales. Hace pocos días la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre el caso 03 conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, determinó que entre el año 2002 y 2008 hubo 6.402 víctimas por este concepto, es decir, el 78% de todas las víctimas eh, de casos similares. Esto coincide con el gobierno del señor Uribe Vélez. Durante este gobierno actual del presidente Duque, un poco antes, desde el 2017, después de la firma del acuerdo de paz se registraron 11 masacres y en 2018 la cifra llegó a 29 y en el 2019 a 36 masacres. Los desplazamientos bajaron de 783.000 víctimas en 2014 a 149.000 en 2019. Las minas antipersonales volvieron a ser armas muy utilizadas por los grupos armados. En lo corrido del año 2020 van 181 víctimas, según el diario El Espectador, y 16 masacres en el año 2021, con 60 víctimas a corte del 8 de marzo del 2021. Finalmente, digamos que Colombia también tiene unas demandas comerciales muy importantes en su contra. Por ejemplo, recientemente Colombia recibió el resultado de su primer encuentro en el Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, cuyas siglas son CATI, por el caso de Glencore. Esta multinacional que es suiza había recibido una sanción por parte de la Contraloría General de la República en el año 2015 por evadir el pago de regalías. El Estado colombiano pues recibió una condena de 19.1 millones de dólares, que es relativamente poco por las pretensiones que eran de 600 millones de dólares. Igualmente, Glencore es una multinacional que se dedica a la producción, comercialización de carbón, petróleo y cereales en todo el mundo. Y aquí en Colombia controla las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua en el centro del Cesar y tiene una participación del 33% en la mina de carbón del Cerrejón en La Guajira. También hay que anotar que más de 20 oficiales y suboficiales y soldados del batallón del Plan Vial y del Energético número 2, que tenían la destinación de proteger la infraestructura minera de Glencore en el Cesar, fueron condenados por tribunales colombianos por las ejecuciones extrajudiciales de dos personas, Carlos Manuel Jiménez y Jesús Eliezer García. Y esto pues tiene relación con la financiación que hizo esa misma empresa Glencore con más de $80.000 anuales a estos militares. En cuanto a pretensiones, Colombia tiene en juego 17 billones de pesos en procesos con 10 inversionistas, incluido Glencore, que pues tienen un grave perjuicio contra la economía nacional. Varias de estas empresas son América Móvil y Telefónica, Ecoro Minerals, Gelway, Gold y Red Eagle, y la compañía Gran Colombia Gold Corp. Como ven, casi todas son de empresas energéticas. También Gas Natural Fenosa interpuso una demanda ante el Tribunal de La Haya en Holanda por la intervención que hizo el gobierno colombiano en Electricaribe, argumentando que las acciones del Estado llevaron a la insolvencia de la empresa y tiene una pretensión de 5.1 billones de pesos. Como vemos, entonces, las demandas contra Colombia no son solamente por masacres y muertes y persecución a, sobre todo a periodistas y a defensores de derechos humanos, sino que también tienen el origen en tratados comerciales incumplidos que según los demandantes pues los tienen muy afectados. Y también internamente pues el Estado colombiano está muy demandado por los mismos particulares por muchísimas fallas en el servicio.